Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice la Biblia: tenemos así tanto más confirmada la palabra profética, y hacemos bien en atenderla, como una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día pueda aclarearse. Y entonces la estrella del alba nazca en nuestro corazón. Qué lindo texto. Yo creo que nada puede sustituir la luz. Ahí está, la luz de la palabra de Dios, la luz de la presencia de Jesús, la luz también que somos nosotros cuando, iluminados por Dios, podemos convertirnos en la luz del mundo. Entonces, creo que la palabra de Dios, la presencia de Dios, pueda ser la luz permanente en nuestra vida. ¿Qué te parece? Vamos a hablar en la lección esta semana, que es la lección número 10. El título es Profecía y las Escrituras. Y vamos a hablar de dos temas. Vamos a concentrarnos en dos temas. Había algunos más, pero vamos a concentrarnos en dos temas. El primero es un testimonio más confiable. Y en segundo lugar, la palabra en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a comenzar por la primera parte entonces. Debemos leer en relación al testimonio confiable este texto de 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 que dice: mas nosotros mismos vimos su majestad. Entonces Pedro está diciendo, yo lo vi. Y después del versículo 18, él confirma y dice, y oímos esta voz dirigida del cielo, y estando nosotros con él en el monte santo. Está hablando del monte de la transfiguración, cuando él vio a Jesús. Él oyó la voz que Dios dijo desde el cielo. Entonces él podría jactarse de que él vio, entonces es un testigo vivo de la experiencia. Nadie le contó, él lo vio. Pero a pesar de ser un testigo vivo, él no confió en esto para su vida cristiana. Él mencionó claramente en el versículo número 19 que tenemos muy firme la palabra de los profetas. Quiere decir que para él lo que confirmaba y lo que estaba firme en su corazón era la palabra de Dios, la palabra de los profetas. Por eso es que la Biblia, en la experiencia de Tomás, dice que él no quería creer. Si yo no toco el costado de su mano, y si yo no lo veo, yo no creo. Y entonces cuando apareció Jesús, lo llamó a Tomás, le dice, ven, entonces mira y toca. Él se acercó, tocó y dijo, ahora yo creo. Pero Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. O sea, no necesitamos experiencias sensoriales para poder creer. Podemos confiar en la palabra profética que siempre se cumplió y se cumplirá en el futuro. Yo les invito a poder tener una experiencia real con Dios, con su palabra. No son los milagros que te van a convencer. ¿Qué te parece si tú un día estás queriendo una prueba de Dios y tú estás pidiendo un milagro para creer? No son los milagros que te van a convencer, porque son experiencias sensoriales. Tienes que tener una experiencia real de fe con Dios. Aun cuando no lo veas a Dios, tú puedes confiar. Esta es la fe salvífica, y que Dios nos dé una experiencia diaria con la palabra para que podamos creer y podamos aceptar por la fe la dirección de Dios a través de sus consejos. En segundo lugar, en la lección hemos escogido el título de la palabra en nuestra vida. Aquella declaración de 2 de Pedro 1:19 que dice, la estrella del alba aparecerá en nuestros corazones, que aparece en nuestros corazones. O sea, no es que brilla alrededor de nosotros, brilla dentro de nosotros. O sea, nosotros nos convertimos en luz del mundo cuando la estrella del alba, que es Jesús, ilumine por dentro de nuestro corazón. Por eso que Dios no quiere iluminar apenas por fuera, una apariencia. Él quiere brillar dentro de nosotros. Y la primera persona convencida de esta luz no son los demás, eres tú mismo, que sabes que Dios está contigo. Y entonces los demás mirarán naturalmente la luz que fluye de tu corazón. Pero vamos a aprender dos asuntos en esta parte. En primer lugar, la Biblia dice allí
que la palabra profética debiera ser atendida, debiéramos estar atentos a la palabra de Dios, atentos, no estar distraídos, debemos estar atentos. Y esta es una expresión muy fuerte, ¿no? Para decir que no nos podemos estar distrayendo con algunas cosas del mundo. Concentración, disciplina en la palabra de Dios. Luego dice la luz que ilumina en lugares oscuros. Aquí la luz que ilumina es Cristo y su palabra. Nosotros somos luz del mundo, pero es por la influencia de luz mayor que es Jesús. Y después dice la estrella del alba. Jesús es la estrella del alba. Apocalipsis capítulo 2, versículo 28 confirma que esa luz del alba es Jesús. No es una doctrina, es la misma presencia de Jesús. Y ahora dice al final que aparezca en nuestros corazones. No solo parece, sino que aparezca, que brille, que fluya la luz como agua y como raudales naturales que salen de nuestra vida. Y en segundo lugar, yo quería mencionar este texto de 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, que dice, toda escritura, dice allí, es útil, ¿para qué? Para enseñar, para poder también reprender y también para poder corregir. Entonces, enseñar es que la Biblia nos dice y nos da el rumbo por los caminos correctos y los caminos inciertos. Él nos advierte. Es una enseñanza para saber qué es bueno, qué es malo. Entonces, un aprendizaje cognoscitivo. Pero no es suficiente apenas saber enseñar. La Biblia no solo nos enseña, sino también nos reprende. Y cuando nos reprende, el corazón del ser humano reacciona arrepintiéndose, sintiendo profundo dolor por cometer errores. Y ese arrepentimiento produce perdón. Y el perdón produce paz. Entonces es un sentimiento. En la primera parte nosotros necesitamos saber. En la segunda parte nosotros necesitamos sentir. Y finalmente ahora en la expresión que allí está, corregir. Dios corrige la ruta, el camino. Tiene que ver con el hacer. Entonces, enseñar para saber, reprender para sentir y finalmente corregir para hacer diferente. Creo que esta es la estrella del alba que no solamente nos dice el camino, sino también nos corrige y nos reprende. Vamos ahora a la última parte, 2 aplicaciones por la lección de esta semana. En primer lugar, debemos permitir que la palabra nos corrija cada día. Cuando tú vas a la palabra solo para saber, no es suficiente. Tienes que ir a la Biblia para saber qué cosas puedes corregir de lo que tú vives y haces. No te olvides de eso. En segundo lugar, la palabra profética siempre se cumplió y se va a cumplir. Fortalece tu esperanza. Entonces, por eso necesitamos que la palabra de Dios nos fortalezca en nosotros la esperanza, porque todas las profecías pasadas se cumplieron y las profecías futuras se cumplirán. Esto me da confianza y seguridad en la palabra. Una lección que debemos nosotros realizar en esta semana. A mí me parece que la mejor decisión es que tú y yo podamos ir a las Escrituras todos los días con hambre. Si tú no tienes hambre por leer la Biblia, pídele a Dios. Si tú no tienes voluntad de leer la Biblia, pídele a Dios. Si tú tienes sabiduría para discernir lo que está escrito, pídele a Dios. Dios nos va a dar. Esta es una oración que Dios jamás nos va a dejar de dar. Por eso quiero pedir a Dios para que la santa costumbre de leer la palabra de Dios y la lección de escuela sabática cada día nunca falten en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Por favor, bendice esta experiencia de estar contigo y dejarnos iluminar por tu palabra cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y espero que esta lección haya sido de una gran bendición para ustedes. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana.
es alimento para la vida. Feliz de haber grabado aquí en los estudios y en el auditorio de la Unión Peruana del Norte, donde estamos en algunas reuniones. Que Dios te bendiga.